en la app de Vivienda. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Senadora. Doctor Fernando, ¿me escucha? Perfectamente, la escuchamos. ¿Cómo le va? Un abrazo para usted y para todos los oyentes a esta hora, doctor Fernando. Bueno, ¿y cómo le fue por México? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues le voy a decir la verdad, llegué muy angustiada por muchas razones. La primera, estas fueron las elecciones más grandes, pero también las más violentas de la historia moderna de México, doctor Fernando. Era una elección donde se iban a definir 20.375 cargos, porque además del presidente eran 128 senadores, 500 diputados, 9 gobernadores, 1.612 alcaldes, pero también las más violentas porque asesinaron 38 candidatos y se presentaron más de 700 casos de violencia electoral. Entre esos casos son 100 homicidios de personas cercanas a los candidatos, es decir, equipos o familiares, además de secuestro y otros casos muy graves. Y en México, históricamente, pues en algunos sitios no se instalaban casillas por temas de violencia. En 2018 no se instalaron 4 casillas, en 2021 no se instalaron 20, pero este año no se instalaron más de 200 casillas en 11 estados por faltas de garantía de seguridad. Entonces, creo que es muy delicada la situación. El tema de violencia no es un tema solo de percepción. Cuando se analizan los últimos sexenios, que el más violento sin duda ha sido el de Andrés Manuel López Obrador, con una cifra de 95 asesinatos diarios. Esa política de abrazos y no balazos no ha funcionado. Los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa ahora están controlando casi toda la República. Hoy, de hecho, se considera que el narcotráfico es el 5º empleador en México. Este es un tema muy delicado y bueno, y preocupada también por el resultado, doctor Fernando. Muy duro el resultado de la elección. Fue arrasador el tema de Morena en México. Bueno, arrasador, la izquierda se impone en México. Estaba gobernando con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, ahora gobernará con esta señora. En ese escenario atroz de violencia que usted nos describe, ¿qué papel juega el narcotráfico? El papel protagónico, doctor Fernando, la política ha sido dejar pasar, dejar hacer, esa ha sido la política del gobierno. Y como le decía ahora, cuando uno compara el mapa de cómo estaba el narco en 2018 y cómo estaba y cómo está hoy, es una cosa miedosísima. El cártel de Sinaloa, por ejemplo, antes tenía presencia en casi la mitad de los estados, hoy en casi toda la República. Jalisco Nueva Generación hoy copa todos los estados mexicanos, que antes era una mafia con una presencia en algunos estados, hoy está en toda la República Mexicana. Y a esto se suma 2 cosas muy graves. Una es que el 92.4% de los delitos en México no se denuncian. Y la otra es que el promedio nacional de impunidad es 96.3%, aunque hay estados con un 99%. De las 20 ciudades más violentas del mundo,
11 son mexicanas y yo creo que eso da un panorama. Algunos analistas nos decían que hoy se calcula que 11 estados están directamente controlados por el narco. Entonces nosotros vemos ahí una combinación fatal. Uno es un crecimiento exponencial del narcotráfico en México, el otro es unos elementos de alerta democrática por deterioro democrático y cierto autoritarismo y debilitamiento institucional, polarización y fragmentación política, militarización de la vida nacional, un posible cambio cada vez más fuerte de régimen, falta de diálogo, un desprecio por el Congreso y muchos intentos para someter el Poder Judicial y un gobierno que lo que ha hecho es una gran expansión de subsidios. El presupuesto del gobierno federal de desarrollo social pasó de 2.9 a 3.7 billones de pesos, a través de subsidios que llegan más o menos a 30 millones de hogares. Entonces, no hay una superación real de la pobreza, sino una superación vía subsidios. Pero gravísimo el panorama que usted nos describe, senadora. Y están diciendo que México va a sobrepasar a Colombia en la triste jerarquía de los países más productores de droga. ¿México está produciendo droga o simplemente es un intermediario de la cocaína colombiana y del fentanilo que venga de China? Hay de todo, hay producción, hay tráfico y hay tanto poderío hoy de las estructuras criminales de México que de hecho muchas ya no están allí solo recibiendo, sino que se han ido a los países a ejercer control. Yo creo que para nadie es un secreto, por ejemplo, la presencia de estos cárteles en territorio colombiano y en otros países de la región, que eso no había pasado antes. Los cárteles de México se concentraban en México en ese trabajo de tránsito, pero ahora han logrado una gran expansión incluso fuera de sus fronteras. Gravísimo, y gravísimo para nosotros porque está comprobado que hay carteles mexicanos incrustados en el narcotráfico colombiano. Que dicho sea de paso, está trabajando a sus anchas porque nadie lo persigue, ¿no? Así es, doctor Fernando, se ha permitido una gran expansión de estos carteles en territorio mexicano. Fuera de las fronteras mexicanas ya tienen presencia porque son carteles sumamente poderosos, sumamente ricos, y hoy no hay una política de combate. La decisión de AMLO fue, como yo les decía, suena chiste, pero es real, más abrazos, no balazos, y eso a lo único que ha llevado es a este panorama tan doloroso que estamos viendo hoy en México. Y doctor Fernando, a uno también le quedan muchas reflexiones. Una es, se presentaron muchas fallas logísticas, las casillas que tenían que estar abiertas de 8 a 6 de la tarde, en realidad abrieron una hora más tarde. En el DF, que se supone que era más rápido, mucha gente mucho más preparada, pues hubo este retraso. En muchos centros se presentó violencia y quema de las urnas, pero lo que a mí me llamó la atención es, por un lado corría Morena con el Partido de los Trabajadores y el Partido Verde, y por el otro estaba corriendo PAN, PRI, PRD, a pesar de que históricamente habían sido contendores, o sea, los tres partidos tradicionales frente a los tres partidos de izquierda, y no lograron ganar. Y cuando uno le preguntaba a muchos ciudadanos qué pasó, algunos decían es que no fueron una alternativa real. Parecía que en los debates la puja era cuál promete más subsidios, cuál promete mantener más ayudas sociales, pero poco o nada se logró un relato de una verdadera alternativa, de algo diferente para México y de algo que lograra conectar a la ciudadanía.
Yo creo que ese es un tema también que hay que tener en cuenta en estos procesos electorales. El anti no basta para ganar. El anti no basta para ganar. No basta, basta para ganar, hay que proponer. Y cuando hay una situación de crisis hay que enfrentar la crisis. Lo que está pasando en Colombia, ¿no? Yo no sé si usted vio las declaraciones del presidente de FENALCO hablando de la caída brutal de las ventas de las tiendas con el impuesto llamado saludable. 10 o 15% menos, pues no es un problema de los tenderos, es un problema de la gente que no tiene literalmente con qué comprar lo indispensable. Bueno, usted fue a México y volvió, y en el entretanto parece que a Gustavo Petro ya le sonó lo de la reelección y para eso una constituyente. ¿Qué opina usted de esa Yo creo que ahí voluntad hay de Petro de hacerse reelegir? Yo creo que ahí hay muchos temas graves, doctor Fernando. El primer tema grave es esa obsesión por el poder de Petro y esas contradicciones, todo lo que él prometió en campaña para que lo eligieran, ese sobre piedra que no va a haber constituyente, ese no me voy a reelegir, quedaron atrás definitivamente, es el mismo guión de las izquierdas en América Latina, llegan por la vía democrática para destruir la democracia desde adentro, llegan y se quieren perpetuar en el poder. Y en el tema de la constituyente, lo que me parece más grave es que están buscando cómo trampear la constituyente, es decir, ellos no están pensando en una convocatoria constituyente en el marco constitucional, porque las declaraciones de Leiva, de Montealegre, son muy claras, buscando saltar el mecanismo legal para tratar de imponerlo vía acuerdo de La Habana, y no se nos puede olvidar, uno, que están tratando de usar el preámbulo del acuerdo de La Habana, dos, que no es descabellado que traten de usar el tema del proceso con el ELN, porque en el último acuerdo que firmaron en México, el ELN históricamente pide que se vincule a la sociedad civil porque ellos creen que así se genera conciencia revolucionaria, no es porque quieran escuchar a la gente, sino porque ellos creen que así se genera esa conciencia revolucionaria, pero en este caso ellos establecieron que lo que diga la sociedad civil es vinculante y pueden usar alguna argucia para decir cómo es vinculante, hay que hacer una constituyente o hay que hacer algo para imponer esto que dijo la sociedad civil en la mesa de negociación, y no se puede descartar que se provoque una violencia extrema o un caso excepcional para buscar ese mecanismo de la constituyente. Yo creo que Colombia tiene que prender las alarmas internamente y también a la comunidad internacional, porque uno siente que aquí lo que está haciendo el gobierno es buscando cada vez una mayor tensión institucional, una ruptura institucional. Eso es demasiado evidente. En Petro no se puede confiar porque es un hombre de muchas contradicciones. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, pero cuando uno empieza a escuchar a todas las personas que están a su alrededor, a Leiva, a Zuleta, Montealegre, no más o menos entiende para dónde van. Y yo creo que este es un tema muy delicado, doctor Fernando, y ojalá entendamos los colombianos que por encima de nuestras posturas ideológicas, de nuestros partidos, hoy necesitamos unidad en torno a la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la nación. Eso no admite ningún cálculo, eso no admite. Hoy esa debería ser el tema de fondo de una gran unidad de país, porque hoy definitivamente hay unas alarmas muy graves sobre lo que puede venir en Colombia. Hay alarmas muy graves de lo que puede venir, no cabe duda ninguna. Ya Gustavo Petro dijo que sí le gustaba la reelección y entonces queda por preguntarse o solamente cabe la pregunta, ¿por qué camino? ¿Por qué sistema? ¿No será con la Constitución en la mano? Desde luego que no. Hay una ruptura institucional, una nueva Constitución
que estará vigente para que haya una constitución nueva con reelección incluida y, por supuesto, la reelección de Gustavo Petro. Senadora Paola Holguín, pues quedamos con escalofrío con las cosas que usted nos cuenta sobre México y que sea un punto de referencia para que en Colombia no lleguemos a esos extremos, aunque estamos cerca, muy cerca, por el narcotráfico. Senadora Paola Holguín. Así es. Sí, díganos. Doctor Fernando, yo quisiera hacerle un llamado a los colombianos. La situación de México no es lejana para la realidad que está viviendo hoy Colombia. Nosotros estamos viendo un crecimiento del control territorial por parte de las estructuras criminales, como pasó en México, un intento de crecer en el tema de subsidios y dependencia de los ciudadanos del Estado, como sucedió en México. No cometamos los mismos errores. No pongamos en riesgo la democracia y el Estado de Derecho. Yo creo que a veces los ciudadanos, los empresarios, muchos sectores dicen eso no va a pasar, y se niegan a ver la realidad, muchas veces por temor, por cobardía o por complicidad. Yo creo que no nos podemos hacer los de la vista gorda. Prendamos la alerta democrática por lo que está pasando en nuestro país también. Pues una buena recomendación. No dejemos de hacer lo que tengamos que hacer hoy, porque mañana será demasiado tarde. Senadora Paola Holguín, gracias por su viaje, gracias por las lecciones que nos puede dar después de ese viaje y gracias por sus palabras en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, doctor Fernando, por ser siempre ese faro moral y democrático. Un abrazo para todos los oyentes. Paola Holguín, senadora de la República. El Senado de Circunscripción Nacional, pero ella es antioqueña de pura cepa. Paola Holguín estaba con nosotros en la hora de la verdad. El sueño de tu hijo o hija está por hacerse realidad. Del 24 al 28 de junio, Colsubsidio presenta el Educational Football Program de la Fundación Real Madrid, donde aprenderá las mejores metodologías del equipo más veces campeón de Europa. Inscripciones en www.diversioncolsubsidio.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.